¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos a este podcast, a un nuevo capítulo, el episodio número 38 ya, de A través de la ventana de recursos humanos. Gracias por vernos, gracias por inscribirse en YouTube y en Spotify para ver todos los episodios. Y vamos con un capítulo más. Aquí Omar nos presenta a nuestra invitada del día de hoy. Muy bien, gracias Ernesto. Bienvenida, le damos la bienvenida a Yadira Andrade. Yadira Andrade es de Hermosillo, casada, tiene un hijo, 2 perros, el Tommy y el Simón. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Desierto, aquí en Hermosillo. Tiene un posgrado en Administración de Negocios por el TEC Milenio. Tiene un posgrado en Dirección de Recursos Humanos por el ITAM y otro en Perfeccionamiento de Competencias Generales por el ICAMI. Tiene más de 12 años de experiencia en temas de recursos humanos o de capital humano. Actualmente es la directora de capital humano de Cafeño. Tiene más de 25 años de experiencia o de trayectoria en esta empresa, en puestos administrativos y de ventas. Actualmente es miembro de la Comisión Laboral de Coparmex y es presidenta del Consejo Empresarial del TEC Milenio. Bienvenida, Era, pues muchos años de conocernos. Cuéntanos un poco más de tu experiencia en el área de capital humano. Okay, pues muchas gracias por invitarme. Pues sí, yo tengo más de 12 años ya en el ámbito de capital humano. Yo estaba en temas administrativos, terminé la escuela ya dentro de la empresa donde estoy actualmente, y de ahí me invitaron al primer rediseño que se hacía en el área de capital humano en la empresa. Entonces ahí participé a hacer todo lo que era la documentación, diagramados de procesos, políticas y demás. Entonces ahí empecé a entenderlo y me empezó a gustar los temas de gente. Yo estudié Derecho y traía esa inquietud siempre de que yo quería estudiar Derecho porque quería ayudar a las personas. Como no sabía, pero yo quería hacer algo. Entonces me di cuenta que estando de este lado de capital humano, pues podías tocar personas y las podías tocar de manera muy exitosa si cuidabas los cómo, si te regías por ciertos valores y principios de compañía y eso se lo transmitías a través de un buen liderazgo, pues tocabas personas para bien. Entonces así inicié mis primeros pasos. ¿En dónde estabas antes de capital humano? Pasé por el área de ventas. De ventas. Y después tuve la oportunidad de cubrir una incapacidad en dirección. Estuve como asistente de dirección, ahí me permitió ver más macro ciertos procesos de la empresa. Posteriormente quería seguir estudiando y me fui a un área administrativa. Ahí estuve toda la carrera. Ya terminando último cuatrimestre me invitaron a participar en el área de capital humano, en ese rediseño, y pues de ahí empecé a trabajar primero como una coordinación de gestoría que auditaba los procesos de capital humano. Posteriormente empecé a crear un departamento que no existía, el área de administración de personal. Después se convirtió ya en una gerencia, a medida que fuimos instalando procesos, instalando ya ciertas estructura como tal, se fueron creando otros departamentos que dependían del área de administración de personal. Entonces empezamos a crear el área de servicio médico que no existía, empezamos a crear el área de compensaciones que no existía como tal. En mi gestión nació el primer tabulador formal y oficial ya en la organización. Entonces instalamos varios procesos de retención de personal. Fui creciendo junto con la empresa y esa es una evolución maravillosa que te das cuenta que cada semestre eres diferente, cada semestre haces cosas diferentes. Entonces por eso yo creo que cuando me preguntan esos 25 años, ¿cómo le has hecho para durar tanto en la empresa? Es que nunca he hecho lo mismo. Pues sí, va cambiando siempre todo. Se ha hecho cosas diferentes, entonces ya hay nuevos retos y yo creo que el adaptarme a los cambios, el ir por los retos nos ha permitido crecer y pues yo inicié con una plantilla de 600 personas cuando estaba administrando personal. Cuando implementamos el primer ERP, me acuerdo que les decía, lo tenemos que hacer de manera impecable, necesitamos una herramienta para administrar la gente. Imagínense cuando seamos 3,000, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues ya vamos por el tercer ERP que vamos a implementar, porque el primero lo implementamos, nos quedó chico, implementamos otro, y ya ahorita ya casi somos 6,000 colaboradores, entonces ya
Ahí o en... A nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional. Ok. Y entonces, como capital humano, tienen, digamos, todas las áreas clásicas que conforman recursos humanos o capital humano. Está o sea, tienes compensación. área típica, que es el que opera los procesos de capital humano. Está la gerencia de operaciones, está la gerencia de administración de personal, que es el tema transaccional del día a día, las nóminas, beneficios, compensación y demás. También tenemos los business partners, que son los que están en contacto con los directores, con las estrategias y demás. Tenemos el área de seguridad, salud y medio ambiente, que es otra gerencia también constituida. Tenemos relaciones laborales, que atiende todos los temas contractuales, colectivos e individuales. Y también tenemos lo que viene siendo el área, los COE, que son los centros de excelencia. Son los que diseñan todo lo que es de talento, ¿no? Desde temas de atracción de talento, a capacitación, desarrollo y temas de cultura y bienestar. Ok, muy bien, interesante. Y precisamente vamos a hablar de cultura organizacional. ¿Qué nos dices? ¿Cómo lo tienen estructurado? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Mira, mi experiencia ha sido muy enriquecedora en temas de cultura. Y cuando hablas de cultura, crees que es suficiente con los valores, con la misión y la visión. Y la realidad es que no comprende nada más, es una cultura en una organización. Todo empieza con un sueño y una filosofía de un dueño que dice: voy a generar valor económico, pero también quiero generar valor social. Desde ahí empieza, desde una filosofía, empieza a crear ciertos rituales para ver temas de resultados, para ver temas de comportamientos o temas de liderazgo, cómo quiere que sea el gran qué a cumplir o a alcanzar en la organización, el cómo lo vamos a hacer. Entonces son esas palancas que tienes que definir desde hacer valer la misión y la visión. Yo les digo, a ver, no nada más es para colgar en la pared. Que se vean bonitos los cuadros ahí, ¿no? Es para hacer la vida en los procesos. Desde el que diseña un proceso o un proyecto, tiene que ir apegado a esa visión que tenemos como organización. Y por supuesto, el área de capital humano tiene que estar en las sillas de los directivos de la empresa. Si depende a la derecha de Dios, digo yo. Sí, si depende del administrativo, olvídate, nunca va a haber dinero para generar procesos de gente, para hacer proyectos de gente. Ahorita te puedo decir que en el área de recursos humanos tenemos que desarrollar esa habilidad numérica, no todos la tienen, para gestionar o promocionar un proyecto relacionado con gente. Ese retorno a la inversión le batallamos la gente de capital humano. Sí, no es tan común, digamos, que lo tengan. Tenemos que migrar a ser un business partner como tal de la organización, entender el negocio y pensar. A lo mejor no saben qué quiere decir business partner en español. Pues es el socio estratégico. No, ya lo sé, pues, pero sí es muy difícil esa parte. Sí es difícil, incluso el talento aquí sí se ha batallado, se tiene que desarrollar en Hermosillo o traerse de otras partes donde está más desarrollado ese tema. O sea, ¿tú crees que falta mucho todavía en ese sentido? Tenemos que trabajar mucho en la preparación de la gente de recursos humanos para que sea realmente un socio del negocio, ¿no? Del negocio. Tiene que entenderle los números, tiene que entenderle el estado de resultados de la compañía, cómo podemos a través de la gente, porque si estás de acuerdo conmigo, que a través de la gente se hace la magia en una compañía. Son los que hacen que las cosas sucedan realmente. Y tenemos que tratarlos como un diamante, tenemos que encaminarlos y tenemos que ponerle el escenario, los de capital humano, para que ellos brillen. No somos nosotros somos un área de soporte en las empresas que pues existimos para atender al cliente interno y atender sus necesidades y detectar qué necesidades tiene el cliente externo, que es el que nos va a dejar el ingreso o va a sonar la caja registradora para nosotros poder seguir creciendo con las palancas de crecimiento, de innovación y demás, pero también seguir siendo rentables en donde ya estamos, ¿no? Los negocios. Definitivamente. Hablas de muchos conceptos bien interesantes, definitivamente comparto el 200% de lo que estás diciendo. Pero hay una parte muy importante que es clave y creo que no me vas a dejar mentir. Cuando hablas de procesos, es decir,
estoy suponiendo que te refieres a que la gente de recursos humanos tengamos que saber o tengamos que idear o construir un proceso desde cero, los pasos, responsabilidades, etcétera. A eso te refieres. ¿Tú crees que esa parte estamos muy débiles entonces? No es que estemos débiles, hay un área de oportunidad donde necesitamos dejar de hacer diseños de escritorio. Necesitamos ir a la operación, trabajar en la operación y conocer las necesidades del cliente, ser más receptivos, escuchar más y atender las necesidades, y que no venga el líder a platicarte las necesidades, que tú las veas, que tú las escuches. Inclusive que sepas de eso. Exacto. Si no conoces la operación, si no conoces tu cliente interno, no vas a poder generar valor. Y eso es lo peor, ¿no? Que él venga y te diga. O sea, normalmente uno es el que lo tiene que estar llevando a esa mesa de la que tú hablas, ¿no? Es decir, concuerdo que si nosotros no conocemos el negocio, pues no deberíamos de estar ahí. Generar una descripción de puesto bajada de Google, pues es lo más fácil que hay, ¿no? Sí. Pero ir a hacer el método de observación y todo, eso es lo difícil, es lo que... Yo sí me atrevería a decir que las nuevas generaciones no lo quieren hacer. A lo mejor no saben. Pero también no saben sabe. Exactamente, Ajá. porque ¿quién lo está enseñando? Claro. Es decir, No, y luego la otra, yo creo que es bien importante lo que dices, porque la creación de la cultura organizacional no es un aspecto que esté enfocado exclusivamente a la gente. O sea, tiene que estar enfocado a proyectos, a procesos, a financiero, al producto, a la manufactura. Es decir, la cultura se forma de todo lo que se vive dentro, inclusive fuera, ¿no? Ajá. Inclusive sí. Los impactos fuera de la empresa, ¿no? Sí, exactamente. Si dices que eres una empresa socialmente responsable, por supuesto que debe estar en tu misión o en tu visión. No, y debe estar en el ADN de la gente, ¿no? Exacto, y todo diseño o todo proyecto debe de estar apalancado con el tema de responsabilidad social. Entonces, ha sido un reto. Yo espejé otras empresas que tienen sus proyectos o sus iniciativas estratégicas apalancadas de sostenibilidad. Digo yo, qué padre, o sea, todos sus proyectos son temas de sostenibilidad, de eso hablan. Entonces, digo, pues, o sea, tienen un impacto lo de adentro hacia la sociedad, ajá, digamos. Así es, o sea, no nada más generar valor económico, como decía, sino también valor social. Claro. Y parece que no, pero digo, yo creo que por lo menos en la región, vamos a hablar de la región noroeste, yo creo que esa medición de ese impacto estamos en pañales, ¿no? En realidad hay un impacto muy fuerte y muy rápido cuando tú te preocupas por impactar afuera, en cultura, en desarrollo, etc. O sea, inmediatamente vas a ver que generas más retención de talento. Por supuesto. O sea, es inmediato, lo ves en 3 meses, 6 meses, ves el cambio, ¿no? El desarrollo de la región. Ustedes están en muchos lugares muy apartados de las grandes ciudades, pues, ¿no? Y definitivamente ves ese impacto en la comunidad y la gente lo aprecia. Siempre hay arrocitos prietos, prietitos en el arroz, ¿verdad? Que ahora con las redes sociales te tiran mucho hate, pero realmente sí hay un impacto y muy fácil, muy rápido o medible muy rápidamente. Entonces esa es una parte que nosotros, creo yo, como recursos humanos tenemos que venderle a esa mesa, pues, ¿no? A esa mesa de líderes, porque ellos definitivamente fueron formados para ver el retorno económico, ¿no? El que la máquina siga funcionando, el que el empleado esté presente, trabajando, en que vendamos más, etc. Pero no la parte soft, la parte social, que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Espérate, no le muevas ahí porque le vas a pegar acá. Y a lo mejor vamos a vender menos un mes, o no vamos a llegar al número que quieres, pero después vamos a llegar 15 años seguidos, pues, ¿no? Sí. Si no tenemos esa base bien fundamentada. Pues, ¿no? Sí, y ahorita que comentabas el tema de que las nuevas generaciones o los chavos no saben o no les gusta, tienen intereses diferentes. Todas las generaciones tienen intereses diferentes, y el reto de capital humano es hacer valer todos esos intereses en un mismo ecosistema que se llama empresa, y poder que trasciendan con lo que ellos hacen. Las nuevas generaciones le apuestan mucho a los temas de bienestar, los temas de
ellos, como lo dicen, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, versus otras generaciones, que la mía, la de ustedes, La mía. que ese era un pensamiento. Era al revés, precisamente. Yo soy al revés. millennial, yo no sé. Entonces, Tú eres millennial, sí. y que también apoyan mucho estas causas de responsabilidad social y demás. Entonces, tienes que enamorarlos del proyecto y tienes que darle el balón. Tienes que darle el balón y decirle, a ver, si estás aquí es porque eres compatible con los valores de la empresa, con lo que la filosofía de la empresa. Tienes esta oportunidad para hacer el proyecto o el diseño ad hoc a tus creencias que son iguales a las de la empresa. Entonces, hay temas de cuando les di a los chavos, aquí está teletrabajo, ¿qué vamos a hacer? Y eran chavos de 22 años, 25 años, el que tenía más era 28. Eran 3 los que trabajaban en el proyecto y muy emocionados porque pues iban a tocar, el promedio de edad que tenemos ahorita es de 27, 29 años más o menos. No, muy bajo. En esas posiciones, entonces sí. O sea, a pesar de tantos años de la empresa. Sí, es que la empresa empezó a crecer con la multiplicación de los puntos de venta. Entonces teníamos un equilibrio de más o menos antigüedades de, ¿qué te gusta? 40% menos de 2 años, el 20% entre 3 y 5 años y así. O sea, teníamos una importante masa de gente que tenía más de 15 años en la organización. Pero fue creciendo y ahorita tenemos más de la mitad de los colaboradores que tienen menos de 2 años. Porque fue creciendo. Órale, entonces, sí, o sea, no es malo, ¿no? Es básicamente, no es malo, negocio, pero cambia tu estrategia. Exacto. Sí, por eso estamos en un ambiente cambiante y tenemos que irnos adaptando a estas necesidades, a estos intereses, no nada más generar esa marca comercial, sino una marca empleadora también. Para que los colaboradores quieran trabajar contigo. Entonces eso es cultura también. Tenemos que generar cierta postura y sobre todo es muy fácil rayar los valores, pero vivirlos, ser congruentes. Ese es el verdadero trabajo que tiene que hacer el área de capital humano junto con los jefes, porque esto no lo hace capital humano. Sí, no es una responsabilidad. No debería. Exacto. No debería ser. El capital humano les da las herramientas y hay veces que sí nos tocan jefes de que no, yo no tengo por qué gestionar con el colaborador, que se vaya a recursos humanos y recursos humanos que haga su labor. Entonces, pero hay unos a los que sí dejan los recursos. Yo le llamo los llaneros solitarios. Sí, o sea, gente muy técnicamente muy preparados, pero sin otro tipo de preparación, nomás a sus fierros, ¿no? A sus sí, máquinas, la parte técnica y la parte soft. Y no les importa. Y ahora, pues precisamente si tienen una generación o una población más joven, pues tienen que cambiar ese switch, ¿no? Sí, tienes que cambiar. Ahorita cambiamos del ambiente VUCA al ambiente BANI, donde es frágil, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre y demás, y tenemos que llenar vacíos de información con información correcta, con información. Ahorita las empresas tenemos que ser muy transparentes en lo que se quiere lograr, no nada más que hay para la compañía, sino también para el colaborador, qué beneficios van a tener ambos, porque esto tiene que ser un negocio para ambos, ¿no? Que ellos se den cuenta de generamos riqueza para la organización, pero yo también obtengo un beneficio importante. ¿Tú sientes que, ahorita que mencionas lo de VUCA y lo de BANI, tú sientes que están en estos tiempos, después de la pandemia, tú crees que estamos en ambiente o en empresa, están en un ambiente BANI? Fíjate que sí, y en las empresas y fuera de las empresas, yo como trato con todos los recursos humanos o los de capital humano, pues nuestra chamba es trabajar con gente. Ahí te das cuenta el gran porcentaje que existe ahorita de ansiedad en los jóvenes, el tema de estrés, el tema de que yo te puedo decir que 5 porque también me ha tocado dar clases en una empresa, en una escuela, y te puedo decir que de 5 alumnos, 3 están yendo con psicólogo, porque les entra la ansiedad. Me ha tocado que al día siguiente tienen que exponer en una clase y están llorando, no saben cómo les va a ir. O sea, ese tema de que, a ver, porque calmados, o sea, la ansiedad, a lo mejor para nosotros
en el mundo que nos forjamos y demás, pues la resiliencia es lo primero que sale antes de él. Entonces hay que entender estas nuevas generaciones, hay que apoyarlas porque como hay datos de estos que se pueden tratar y dar seguimiento, hay datos también pues que sí no son para nada buenos. O sea, para los que a lo mejor no conocen el aspecto, el mundo Bani, significa, son siglas en inglés, ¿no? Y Bani, pues viene, de la B viene de fragilidad, la A viene de ansiedad, la N, que es donde ahí habría que ver porque no es no lineal, y la incertidumbre, o la inseguridad, pero no, creo que en tu empresa lo no lineal no existe, ¿no? Realmente lo tienen muy bien estructurado, ¿no? Sí. Lo que es la cultura organizacional. En temas de cultura organizacional sí, pero dependemos de un entorno también y es donde los factores externos ahí te pueden pegar y tú estás con una estrategia y con una postura y de repente eso cambia. De un semestre a otro nos ha cambiado. Pues la pandemia nos vino a dar con todo en muchos temas. Traíamos una estrategia muy padre para el 2020 y en febrero se acabó esa estrategia que habíamos dicho en diciembre. Sí, se acabó. Tuvimos que rehacer la estrategia y esa estrategia se hacía día a día. Ya no era un tema de que ni pensar a un mes. Teníamos que ir redefiniendo esa estrategia. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Qué temas vamos a monitorear? ¿Cómo los vamos a monitorear? La gente ante todo y sí se puso una postura que la seguridad y la salud de la gente estaba por encima de la salud financiera de la organización. ¿Y cambiaron entonces los aspectos de visión, misión o valores a raíz de eso? Se mantuvieron y eso fue lo que nos sacó a flote. Nuestra cultura organizacional, cómo somos, en confiar en la gente, en decirle, si no te sientes seguro hoy, no vayas a trabajar, no hay problema, se te va a pagar el día. El confío en mi gente, que es uno de los valores, ahí salió mucho a relucir. El me involucro, cómo te sientes, cómo estás, en qué te puedo ayudar, que realmente te involucras y querías ayudar a la persona. Okay. Ahí salieron y eso fue lo que nos mantuvo a flote y sobre todo la congruencia en lo que decíamos y lo que hacíamos. Claro. Entonces ves la cultura organizacional, sí la consideran no solamente lo que pasa adentro, sino también los aspectos que de afuera vienen hacia adentro. Te blindan. Y de adentro hacia afuera, ¿no? Porque es un espejo. Es la columna vertebral que te va a ayudar a cumplir esos grandes que tiene la compañía. Okay. Tu cultura organizacional, las estrategias que la mueven, ¿las estás replanteando cada qué tanto? Cada que, no es necesariamente cada semestre o cada mes, es cada vez que se requiere. Si la estrategia que planteaste este año, de aquí al 2028, sigue siendo vigente, tu comportamientos y demás, pues siguen siendo, no lo cambias. Pero si replanteas toda la estrategia, sí, nos viene otra pandemia, sí, tienes que cambiarlo. Okay. Nosotros, desde que inició, a mí me tocó, para fortuna, me tocó cuando trajeron los nuevos comportamientos, nuevos valores a la organización, los que tiene ahorita actualmente. Y esos valores salieron de lo que les había permitido ser exitoso a la compañía y los posicionaba justo donde estaban. Te estoy hablando del 2000, como el 2012 más o menos, salieron esos comportamientos nuevos en la organización y se dieron cuenta de lo que les había permitido ser exitosos, qué valores les había permitido ser exitosos o qué comportamientos que tenían todos en común en la organización. Entonces, pero sucede un tema con la expansión y nos dimos cuenta que la expansión nos estaba retando de ser una gestión pues más familiar a tener que evolucionar a una gestión ya institucional. Si queríamos seguir creciendo, necesitábamos cambiar. Entonces, ¿qué hicimos? Siguen siendo vigentes los mismos comportamientos, pero los reforzamos con ciertas palancas que teníamos que establecer dentro de. Entonces, pasar de una gestión ya a ser un corporativo y prepararnos para todo este crecimiento y demás, pues ya no podía ser sostenible. Y ahí fue donde hicimos un ajuste en la visión, pero no fue un ajuste de 360, fue algo que complementamos y en los valores. Entonces, pero es ad hoc a la necesidad y pues obviamente tienes que estar muy pendiente de eso, porque pues si no, te come la estrategia, o sea, la cultura
se come la estrategia en Sí, el pues desayuno como puede. el desayuno, así Ajá. así es. Y esa transición de una empresa familiar a una empresa corporativa generó una incertidumbre, un proceso de inestabilidad. ¿Cómo fue esa transición? Pues es cuando estás en una empresa pequeña y que tienes que salirte de la caja y pensar de manera diferente y que tienes que hacer los procesos o las estructuras a nivel escala, que ya no puedes trabajar con algo pequeño porque te va a quedar corto y vas a andar apagando bomberazos versus a dedicarte a lo que el core para lo que fuiste contratado. Sí, los mismos colaboradores evolucionaron, la verdad han respondido muy bien a esta adaptación que tenemos ahorita de ese chip que tenemos que migrar, de esos comportamientos que tienen que verse reforzados en estos temas de que ya no podemos pensar en pequeño, tenemos que buscar en economía a escala, tenemos que trabajar en ciertas estructuras organizacionales, en ciertos procesos, incluso hasta temas desde los proveedores, qué tipo de proveedores me van a acompañar en esta transición o en esta gestión, si queremos desarrollar los que tenemos y por qué, o tenemos que buscar proveedores de otro nivel para lo que tenemos, ¿no? Okay. Qué interesante, ¿no? O sea, la cultura de la organización, primero no es liderada por recursos humanos, a lo mejor es asesor, o el principal asesor, O facilitador, ¿no? Es el facilitador, Exacto. es el facilitador. Pero todos los aspectos que involucra, o sea, no es nomás, muchos piensan que es tratar bien a la gente, pues, ¿no? Hacer eventos, o somos bien buena gente aquí, ¿no? Somos el mejor empleador, pero sino que está sustentada en varias estrategias o líneas de acción, ¿no? Yo no sé cómo llamarle, proveedores, planes de retención, de reclutamiento, de beneficios, compensaciones, toda esa parte. Y me interesa mucho porque yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo convences a ese grupo de liderazgo de la compañía hey, señores, nos tenemos que ir por aquí, pues, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de recursos humanos pues quieren cambiar, hacer un cambio en la cultura de su organización y queremos ser una mejor empresa y esto nos va a llevar a esto. Primero, a lo mejor no saben cómo, ¿no? Tenemos que definir esas líneas de acción, pero yo creo que lo principal es cómo se lo vendes a ese grupo de liderazgo. Considero que es lo más difícil. ¿Cómo fue aquí? ¿Vino de ellos? ¿Recursos humanos cómo influyó? ¿Capital humano cómo influyó para vender? ¿Saben qué? Esto es lo que nos vamos a hacer. Por aquí vamos a trabajar en la cultura. Fíjate que tiene mucho que ver esa filosofía que tiene el dueño. Si el dueño dice, en este caso decimos el cliente interno es primero. Hay otras empresas que su filosofía es la persona en el centro, ¿no? Entonces, si el principal sponsor de la organización cree que las personas son lo primero, pues es muy fácil que este tipo de proyectos los puedas soportar y es muy fácil que estés a la derecha del Padre, del ¿no? padre, de Dios. De ahí. Dios, ajá. Es muy fácil que si no lo tienes que convencer, pues ya está él convencido. Ajá, sí, ya está convencido de que tiene que ser. Entonces, los temas técnicos te los dejan a ti porque para eso eres el experto en los temas técnicos, pero sí tiene que estar alineado a la filosofía de la empresa, tiene que estar alineado a la estrategia de la organización y pues también le tienes que hablar en su idioma, ¿no? Claro, y es donde entra lo que tú dices, ¿no? Que tenemos que hablar de números. Así es. Los recursos humanos es muy difícil que entiendan que sí vas a hacer eventos, vas a hacer la posada, pero lo vas a hacer por números, no lo vas a hacer por hacer una fiesta, pues, ¿no? Es un enfoque muy distinto. Sí, ¿qué rituales tienes que establecer en la organización y cuál es el entregable? O sea, ¿qué esperas de...? O sea, ¿cuál es el propósito realmente de tus actividades? Exacto, o sea, tener bien claro cuál es tu cultura, qué rituales vas a tener culturales desde la gestión de los KPIs de los que eres responsable, pero también el espacio que tienes para hablar de cultura con tu gente, el espacio que tienes uno a uno para conocer a la persona, que te intereses en él, porque pues si no conoces al que tienes trabajando a un lado tuyo, pues no creo que vayas a sacar resultados muy padres
si no sabes quién es la persona con la que estás trabajando. No, Y conocer al humano, exacto, porque no sabes cuáles son los intereses de él, qué lo motiva. Entonces eso es muy importante y eso es lo que capital humano debe de ser, ese Pepe Grillo, debe de ser el facilitador. Y como yo le digo, tiene que poner el escenario para que el jefe no le falle ninguna herramienta para que pueda lucir con su gente. No, y por eso preguntaba la transición, porque conozco la dirección de antes, de lo familiar, lo conozco muy bien y su enfoque a la cultura, a la gente y demás, pero entraron nuevos liderazgos, ¿no? Y pues ellos tendrían que adaptarse principalmente a la cultura ya existente, ¿no? Sí. Pero si tu proceso de reclutamiento y atracción de talento está enfocado más en una estrategia a los objetivos de la organización, pues en realidad no se van a adaptar, ¿no? Simplemente van a enrolarse fácilmente. A lo mejor hay un proceso mínimo de adaptación, creo yo. Sí, pero depende mucho de las mañas que traigas como líderes. Pues imagínate, yo voy a traer un director general. Claro. Que el director actual es de la familia y tiene una visión de enfoque en la gente, en el capital humano. Pero traes un líder a ese nivel que ya trae sus mañas, trae su preparación, trae su enfoque. Todo su background. Y se da el cambio, pues no quieres cambiar la cultura, porque él va a tener que adaptarse, pero no pero está. Ya no hay cultura del dedazo, se supone. Pues por no, eso bueno, es pero muy fácil el establecer un onboarding robusto para ese tipo de liderazgo. O sea, tienes que desarrollar el onboarding para el personal operativo y tienes que especificar, por eso ahorita les decía, si no conocemos lo que hace, no vamos a poder desarrollar ningún proyecto, ningún esquema para la gente. Entonces, los onboarding tienen que estar ad hoc al nivel que vas en la compañía y sobre todo, antes del onboarding es el proceso de reclutamiento, quién te vas a traer. Tienes que hacerle el escáner y si es compatible con la cultura, porque si no es compatible con la cultura lo aborta. La cultura lo aborta. O sea, jamás va a pasar lo contrario, que cambie la cultura. O sea, la cultura lo aborta. Y si algo se ha hecho bien ahorita en esta gestión donde estoy, es eso, el acompañamiento de este nuevo director, el que tenga sesiones de coaching con el presidente de consejo ahorita, el que pueda escuchar, eso es esencial. Siempre digo el escuchar. Sí pasamos de una gestión a otra, pero no se ha movido un ápice de la cultura. O sea, no fue tanta la turbulencia, digamos, de un cambio. No, al contrario, vino a traernos prácticas que son necesarias en estos procesos de gestión, esa disciplina operativa que debes de tener, que no se vea como que, ay, es llamarada de petate, ahorita lo vamos a hacer, mañana lo vamos a cambiar y vamos a seguir haciendo lo mismo. No, esa disciplina operativa, el por qué tienes que hacerlo y qué beneficios te trae, o sea, eso ha ayudado mucho. No, en realidad es porque tienes una cultura muy fuerte, realmente. Hablando de cultura contra clima organizacional, ¿qué me puedes decir ahí de la diferencia? Pues el clima es como un efecto de esa cultura organizacional, yo así lo veo. Okay. Porque puedes tener un clima laboral muy bueno y eso te habla de lo que hay atrás en la organización. Puedes tener un mal clima laboral y eso también te habla de lo que hay atrás del liderazgo, ya es un tema cultural, cómo son los líderes en la empresa. Entonces, eso te habla de lo que hay atrás culturalmente. Si tienes un mal clima, se nota en la rotación, se nota en... O si tienes una mala cultura, te impacta en el clima. Ajá, por eso como la calentura, pues algo lo está causando. Es recíproco. Hay una infección. Es una cuestión recíproca de las dos cosas. Es. Sí, yo así lo veo, es una causa es parte de eso. ¿Cómo miden la cultura? A lo mejor mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si mi cultura en la organización es buena, es mala? ¿Cómo la mido? ¿Así? ¿Cómo saber si la pregunta es buena, realmente la tengo establecida o no? Fíjate que ahora este año empezamos con una medición, empezamos a hacer acciones por ese reforzamiento que le hicimos a los temas culturales, empezamos a hacer diferentes dinámicas que participaban por los diferentes canales de comunicación que tenemos y uno de ellos es el líder, es un canal de comunicación para los temas culturales y lo retas porque tiene que modelarlo.
Si está explicando un tema cultural, pues tiene que ser congruente en lo que dice y lo que hace, si no, la gente no te cree. Entonces empezamos a poner termómetros. Cada de esos rituales que implementamos, poníamos un termómetro, una encuesta de satisfacción, y ponemos dinámicas de adopción para entender qué tanto has adoptado el nuevo esquema cultural, el reforzamiento, qué tanto te sirve, cómo te ves, dame ejemplos, hacemos dinámicas entre los colaboradores, y impresionantemente los que están más lejos del equipo directivo son los que ha tenido mayor mejores éxito resultados. mejores resultados. Y también no nada más hacemos pulsos internos, también hacemos pulsos externos con expansión, el ranking que hace de Top Companies, donde pues ahí dijimos con quién nos vamos a medir y por qué. O sea, ¿qué queremos? Pues queremos ser una empresa humana, queremos ser una empresa rentable, competitiva, innovadora y demás. Bueno, pues expansión tiene una medición. Tiene un buen sistema. Que te mide clima y te mide cultura. ¿Y no manejan lo de Great Place to Work o prefirieron lo de expansión? Es similar expansión. Sí, son similares. Entonces preferimos expansión. Okay. Y la verdad, el año pasado, los resultados del 2022, se hizo la encuesta, porque se hace una encuesta y tiene que ser arriba del 95% de colaboradores. O sea, si no es una muestra confiable. Entonces hemos tenido muy buena aceptación con la gente. Es al revés, pues. En lugar de que sea estadísticamente válida de 33%, es al revés. Es al revés. Muy bien. Y todas tus prácticas de RH te las auditan. Todas tus prácticas de RH que tienes con la gente te las auditan, pero vale un porcentaje menor a la encuesta que le haces a la gente. Entonces, el primer año que participamos fue el 2022 y te dan el resultado 2023. Okay. Quedamos en el lugar número 26 del ranking y quedamos en el lugar número 13 de ranking de empleadores para personal femenino, para mujeres. Entonces, esa fue la primera vez. Fue la primera vez. Esta vez, pues ustedes saben como RH que es muy difícil mover un número de esas mediciones de cultura de un año para otro, es mucho trabajo lo que tienes que hacer, pero no, y no nomás estás para las encuestas, pues realmente. Exacto. O sea. Entonces, gratamente estábamos en esa transición de hacer mejoras en los temas culturales, en los rituales y demás, nos ayudó muchísimo. Del 26 pasamos al 23 de un año a otro. Entonces, y hay buenas prácticas que se reconocen, que están bien posicionadas en la organización. Ahorita estamos esperando el ranking de mujeres, a ver cómo salimos este año. Pues hay otras mediciones también que nos han tocado la puerta y demás, pero pues te puedes medir con todas, pero tienes que elegir alguna que te interese medirte, debe haber un porqué. Y me imagino que tu participación como docente, tu participación en cámaras como Coparmex, lo que decía Omar al principio de tu presentación, ¿estás conectando, digamos, lo que haces en la empresa con la sociedad? Sí, definitivamente tiene que ser así, porque si no generas ese valor social. Y yo a veces les digo, no nada más el voluntariado es ir a limpiar una plaza, limpiar una playa Claro. y demás, es regalar lo que tú sabes, ese conocimiento que tú sabes a alguien más. Y además se te regresa, porque tú das conocimiento y en cualquier interacción tú aprendes algo de él. Entonces, ese voluntariado, yo les digo, háganlo, participen en el comité de su colonia, participen en la escuela de sus hijos, participen, o sea, y aprendes, y ese voluntariado es fabuloso. No, de hecho, de tus bolas de cristal que estás manipulando todos los días, pues la comunidad es un importante. Exactamente. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Tienes, volviendo al tema de la medición, tienes algún medible tú que llevas actualmente, que no sean las encuestas estas? Es decir, es un retorno de inversión de la cultura. De la cultura. Pues mira, como tal, te lo da el tema de rotación de la gente. O sea, yo siempre les digo, el que se va por dinero... los efectos, pues. Sí, los efectos. El que se va por dinero regresa por cultura. Y nos ha pasado muchas veces. Que la gente se va y a la vuelta de 3, 6 meses toca la puerta porque quiere regresar.
Sí, Entonces, definitivamente el dinero no lo es todo. Se van por dinero muchos. Sí. Así es. No, lo hemos hablado muchas veces, Se ¿no? van por el supervisor. Se van por la los cultura. los Ajá. líderes, pues realmente se van Sí. por los líderes. Así es. Entonces, Y a veces se van por 10 centavos más a la fábrica de enfrente, ¿no? Pero regresan por cultura, por el ambiente realmente. Prefiero ganar menos, pero vivir en un Y que ambiente eso de todos se más fueran los agradable. mejores líderes, ¿no? Sí. La verdad que bueno que se vayan a un lugar donde se van a crecer, desarrollar más, ¿no? Desafortunadamente no siempre. No, regularmente no es así. Se regular. Se van por dinero y se van porque el supervisor no dio o los jefes no dieron. sí, y es un tema que el retorno de la inversión, volviendo a eso, una parte es la rotación que tenemos, que la verdad en los puestos operativos, los puestos administrativos, te puedo decir, es casi nula la rotación que tenemos, casi nula. La que es orgánica y la que es nula. En los puntos de venta comparado con el mercado, pues no hay punto de comparación. Nosotros tenemos un 60% anual de rotación a nivel nacional versus otras empresas de fast food que pues sí se andan en los 100 y tanto por ciento, ¿no? de rotación. Más de una vuelta. Así es, entonces esos rituales de culturales, la congruencia entre lo que dices y lo que haces, claro, a medida que vas, no puedes evitar que se te vaya un líder que no traiga el chip cultural. No, además es saludable. Entonces, Cierto nivel de rotación es saludable, sí, porque la organización se está moviendo, está viva, ¿no? exactamente. Y está llegando gente a lo mejor con nuevos pensamientos o nuevas formas, nuevos procesos, métodos, lo que sea, y es bueno que haya movimiento. Sí. Es bueno que haya movimiento, así es. Sí, para mí es súper importante la cultura en las organizaciones porque es el que te va acompañando y te va permitiendo que no te vayas desviando de tu estrategia o de tu proceso o de tu camino que definiste para llegar a tu visión. Entonces, eso es algo, por eso te les decía, la cultura nos llevó a buen puerto en la pandemia, porque eso era lo que nos mantenía firmes y nos mantenía en el día a día en la toma de decisiones. No, y muchas empresas tuvieron el problema de que no tenían una cultura establecida de bienestar o de enfoque a la gente y obviamente no los cuidaron. Sí. Y eso pues fue lo que pasó en Estados Unidos, en México, de la renuncia así silenciosa, ¿no? Que la gente mejor se va porque aquí no me cuidan, entonces me voy. Y más las nuevas generaciones. Sí. Y si su enfoque era ese, pues obviamente la gente respondió bien al negocio, ¿no? Sí, la verdad, sí. Me quieren matar. No, pues simplemente no les importa, pues si Sí, estoy sí, no hay enfermo. una atención si- a la situación que estamos viviendo. Sí, yo me acuerdo al principio que era, no, pues tienes que traer una incapacidad, si no, no es válido. O sea, eran pensamientos está bien, la incertidumbre que te agarró y qué hago, cómo le hago, cómo manejo la pandemia si nunca nos había tocado. Pero cuando tienes un enfoque la gente entiendes, comprendes, o sea, realmente te usas la empatía Sí, con la gente y la diriges Sacrificas adecuadamente. los resultados económicos, como decías al principio. Pues porque así era en ese momento, ¿no? Exacto. Así era en ese Había momento. mucha incertidumbre y te tienes que adaptar y pues esa empatía tiene que estar, porque si no hay empatía, pues no. Ahora tú hablas, o sea, tú eres la directora de Capital Humano y hablas que la empresa donde estás pues tienen todas las, digamos, las áreas claves estratégicas de lo que es Capital Humano. Pero no tienes un área específica que maneja la cultura, ¿o sí? Sí, O sea, hay un área encargado de la cultura. sí, Así como el director o gerente de relaciones o supervisor, no sé cómo lo manejen, de relaciones laborales, que es tan clásico y tan importante dentro de las empresas, tienes a alguien encargado exclusivamente de existe cultura. una coordinación dentro de ese centro de expertos que es de cultura y bienestar. Ahí se desarrolla todos los temas que tengan que ver con cultura, se llevan los monitoreos, el seguimiento, el acompañamiento a los líderes que vienen de nuevo ingreso, los que son promocionados que no habían tenido gente. Ahí es donde nace todo. O sea, cultura y bienestar se llama la Cultura y posición. bienestar.
Eso es interesante, porque ¿quién lo tiene? Oye, ¿qué más importancia le puedes dar, no? Si tienes a alguien que se encarga, que se lleve por eso, a cabo, pero ¿no? es lo que yo digo, por eso pregunté, porque ¿quién tiene eso en las organizaciones? Sí. En términos generales, ¿no? Habrá muchos que Muy lo tienen, poco, pero no todos. No lo hagas al de reclutamiento, ¿no? Que pues es reclutamiento. O no, o tienes una mezcolanza ahí con que el que de acá hace eso y el de acá, o entrenamiento, o a veces le llamas desarrollo organizacional, y entonces hay una mezcolanza, pero no un enfoque específico de cultura. Sí, vamos y bienestar, fíjate, para vamos a migrar a una gerencia que se va a llamar Talento, Cultura y Gestión del Cambio. Y fíjate que me parece muy interesante eso, porque mencionabas ahorita que lo del onboarding, o sea, cuando tú tienes un proceso de cultura bien estructurado, lo cuidas desde antes que la persona entre. Sí. Y luego obviamente el onboarding es sumamente importante, porque el onboarding, pues hay veces que lo hacen en 2 horas, ¿no? Y realmente eso no es onboarding. Sí, bonito. No. Sí, No, se oye muy bonito, pero no lo usas. O sea, no. Es más que la inducción que tenemos como común en las empresas. No, ¿no? es que la inducción todo está desde que le es avisas, eso. pues. Desde que le avisas que vas a venir. Nosotros hicimos un proceso diseñamos un proceso de inducción para una empresa. Y está muy interesante porque cuando te metes en toda la teoría y todo esto del onboarding, dices, pues no se trata de mandarle un correo, pues, ¿no? Se trata de cómo lo enamoraste cuando ni siquiera ha puesto un pie aquí. No, pero además, ¿cómo vas a garantizar que el que llegue se adapte a lo que es mi cultura dentro de la organización? Sí, empiezas previo, desde el enamoramiento para que diga quiero trabajar en esa organización, qué mensajes estás lanzando al exterior, y ahí empieza el enamoramiento. Y es cuando te dan el contrato, es como el pase de entrada o el cover que pagas, ¿no? Cuando vas a entrar a un antro o a un tema, es el cover que pagas. Pero cuando ya estás dentro de la organización te das cuenta si efectivamente somos congruentes con lo que decimos allá afuera con lo que se está haciendo aquí dentro de la organización. Exacto. Entonces es todo un reto, que todo pues trayecto que tiene el colaborador desde que es un posible candidato hasta que ya es contratado en la organización, todo ¿cómo le llaman? Todo este journey que viven, tiene que ser muy congruente y tiene que ser diseñado y tratado como apegado a los temas culturales de la organización. Entonces, y esto es cuidado por diferentes puestos en la organización, diferentes personas que ocupan ciertos puestos, pero pues, cada quien sabe y debería de saber lo que tiene que hacer cuando toca a esa persona. Y supongo que te ahorras un chorro, es decir, la prevención. Pues como te dije al principio, el tiempo se va volando. Así es. Tenemos unos minutos más para que me digas, hay muchos puntos muy interesantes para mí. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Qué le dejas a la gente de recursos humanos o de capital humano que nos ven? ¿Cuál sería tu conclusión del tema? Mira, a mí me apasiona mucho los temas de capital humano. Soy de las afortunadas que les pagan todavía por lo que hacen. Entonces yo les diría que hagamos las cosas con amor, tocamos personas, tratemos a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros, salgámonos de la caja, hacer cosas diferentes, ya no lo tradicional de recursos humanos, ya pongámonos a la par de un administrador, a la par de un comercial, de alguien de innovación y demás, porque es como vas a entender el negocio y cómo vas a hacer ese match entre lo que necesita una persona y lo que necesita el negocio. Y ahí es donde haces la magia como capital humano. Muy bien, excelente. Omar Navarro de Praxis Consultores, ¿qué nos dejas de conclusión? No nos conclusión? presentaste al inicio. No dije eso, ¿verdad? Dije Omar, pero no dije Praxis. Sí. No, muy agradecidos con tu visita, Yadira. Definitivamente una persona muy preparada. Y sobre todo unos puntos muy interesantes, ¿no? Que, como dices ahorita, es salirnos de lo tradicional. Definitivamente ya hablar de cultura, estos temas no es algo nuevo, es algo que teníamos que haber empezado hace 2-3 años. Vamos tarde. Es inminente, ¿no? Cambiar eso. Muchas gracias por acompañarnos y pues
Ojalá y vuelvas un día de estos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Yadira. La verdad es que es un tema para mí apasionante, muy importante y creo que es una base fundamental para el éxito de capital humano, de las áreas de capital humano. Amigos de Recursos Humanos, bueno, pues inscríbanse en nuestro canal de A Través de la Ventana de Recursos Humanos de Spotify para que puedan, es gratis, para que puedan ver todos los episodios. Este es el número 38 y les damos muchísimas gracias por estar acá. Salud. Gracias, Yadira. Salud y salud.